En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, estoy aquí, Señor, en este lugar. Te pido humildemente, Señor, que me ayudes, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, para contar esta verdad que me ha carcomido por todos estos años de vida que tú me has permitido, amado Padre. Ayúdame, por favor, a contar. Que seas tú por medio de tu Espíritu Santo. Invito al Espíritu Santo que sea Él dirigiéndome y ayudándome para poder ser fuerte y poder contar esta verdad, para que sea de ayuda para todas esas personas que no se atreven a contar su verdad. Sea Él hablando por medio de mi lengua. Úsame, Padre, úsame. Espíritu Santo, te cedo mi templo, te cedo mi templo. Sea usted dirigiendo en esta hora. Te recibo, pues. Espíritu Santo. Amén. El día de hoy estoy grabando este video con todo y el deseo y el anhelo de poder vencer todo temor, toda vergüenza. Pero sobre todo para agradecer a mi Padre Celestial, a nuestro hermano Jesucristo, y poder cumplir con lo que toda persona que ha sido rescatada por Dios consideró que debe de hacer conforme el aprendizaje de la Escritura. Y mi nombre es Luz Varela y voy a estar contando por medio de este video mi testimonio, el cual me ha venido marcando de por vida, y es necesario que yo lo saque porque, primero que nada, por agradecimiento a Dios y por obediencia. Yo sé que toda persona que tenga conocimiento de lo que es la palabra de Dios y que sepa cómo el Espíritu se conduce a través de nosotros, me va a entender. Y las personas que no logren entender mi posición y el por qué estoy haciendo esto, tal vez no me vayan a entender. Pero los que sí sepan lo que es espiritual, lo que es ser espiritual y lo que debemos de hacer cuando hemos sido rescatados por nuestro Señor, sé que lo van a saber entender. He estado enferma por mucho tiempo a raíz de todo el mal que he recibido a través de personas que se han dejado llevar por el mal, personas que se han dejado dirigir por el mal y que solo han pensado por sus propios intereses y que han actuado mal en contra mía y que me han dañado mucho en mi vida. La verdad, yo tenía mucha vergüenza de poder hablar quién en realidad he sido yo y quién soy yo ahora en Cristo Jesús. Para empezar, quiero compartirles que yo fui una persona, y digo fui porque pues eso ya quedó en el pasado, pero es mi deber
y mi compromiso poder contarle al mundo, y digo al mundo porque voy a subir este video para que lo vea cualquier persona que quiera verlo y que quiera escucharme. Yo nací en Nicaragua y tengo 41 años. Y desde la edad de 5 años me convertí en víctima del mal a través de mis padres. Voy a contarles cómo comenzó mi primer trauma a raíz de que mi padre ya está conectado. Tal vez no se escuche de la misma manera al principio porque me había olvidado de poder conectar lo que es el micrófono para que se escuchara mejor lo que es el sonido. Pero continuando, voy a liberarme a poder contarle a toda persona que vea este video, porque es una responsabilidad, es un deber y una responsabilidad mía poder expresar mi verdad. Por mucho tiempo, antes de comenzar a contar mi verdad, yo he sido una persona complejada, con vergüenza, con baja autoestima, porque he vivido en un mundo donde las personas se dirigen a través de la apariencia, se proyectan a través de la apariencia, de aparentar que son una cosa y esconder su dolor, esconder su verdad, y se proyectan a través de la mentira. Entonces, a través de que las personas se dirijan de esa manera, de que se proyecten a través de la mentira, porque esconden su verdad, porque les da vergüenza que el mundo o las personas con las cuales ellos se rodean, el medio en los que ellos comparten su vida, se dé cuenta realmente quiénes son. Tal vez han sido abusados por sus propios familiares, o tal vez han tenido vidas carentes, traumas ocasionados por sus padres o por malas decisiones que las personas toman por ignorancia o con su propio consentimiento, con razonamiento o sin razonamiento. Cuando digo con razonamiento o sin razonamiento me refiero cuando están haciendo buen uso de razón, que comprenden lo que están haciendo. Y cuando digo sin razonamiento me refiero cuando actúan por impulso, como los animalitos, sin tener un buen razonamiento. El no tener un buen razonamiento significa que no tienen comprensión verdadera de lo que están haciendo. Suponen, pero en realidad no saben exactamente lo que están haciendo. Hoy en día pareciera increíble poder creer que hay personas que todavía están actuando a pesar que la tecnología está avanzada, de que hayan personas que actúen sin razonamiento, sin conocimiento. Pero sí la hay, quiero que sepan que sí la hay. Hay personas que actúan por instinto, como los animalitos. Dicen saber, pero en realidad no saben. Entonces, volviendo a mi historia, pues, como decía anteriormente, mi nombre es Luz Varela. Nací en Nicaragua, de padres nicaragüenses.
A la edad de 5 años comenzó mi primer trauma. Y quiero que sepan que mi primer trauma, el que marcó mi vida para siempre, fue el abandono de mi padre, el cual yo amaba mucho. Y se proyectaba de una manera tan cariñosa conmigo que llegué a sentir tanto apego hacia él, que me acuerdo que vivíamos en un rancho de palma, allá en un cantoncito, en una zona rural de Nicaragua. Cuando él llegaba a la casa, me acuerdo que se acostaba en una hamaca y yo salía corriendo y lo abrazaba y él me abrazaba y me acostaba sobre su pecho y me decía, mi niña. Me decía Pipe, porque allá en mi país Pipe es como algo, una expresión de cariño. Y llegué a sentir tanto apego por él y tanto amor por mi padre que sentí que era parte de mi vida, una niña de 5 años y que lo necesitaba tanto. Y recuerdo que un día me dijo, hija, me voy, pero voy a regresar en una semana. Cuando él me dijo eso, sentí un vacío, porque no quería que mi padre se separara de mí, porque yo estaba bien apegada a él. Y le dije que no se fuera y me dijo, tengo que irme porque voy a trabajar, pero regreso en una semana. Cuando mi padre se iba, porque vivíamos en una, como les mencioné anteriormente, en un rancho de palma, me acuerdo que lo fui a despedir hasta lo que es la puerta de alambre, que es la que dividía el cercado del terreno donde estaba el rancho donde vivíamos. Y me colgaba del pantalón de mi papá diciéndole que no se fuera y me dijo él ya de manera molesta, ya te dije que me tengo que ir, vete para donde tu mamá porque ya me voy y te voy a traer caramelos. Caramelos pueden ser dulces, confites, que a los niños cuando estamos chiquitos nos gusta, ¿verdad? Lo que son las paletas, los bombones, los dulces. Y mi papá me acuerdo que me dijo para que yo me fuera para donde mi mamá y le soltara su pantalón para no seguirlo deteniendo, que me iba a traer caramelos y que iba a regresar en una semana. Ese fue mi primer trauma. Una niña de 5 años. Recuerdo que le obedecí y regresé adentro de la casa. Amaba a mi papá. Pasaron los días y recuerdo que con mi manito yo contaba los días. Pero era una niña. No sabía ni siquiera cuántos días tenía una semana. Yo solo recordaba que él me decía que en una semana iba a regresar y que me iba a traer dulces o caramelos. Y para poder ubicarme, pregunté que cuántos días tenía una semana. Y me dijeron que tenía 7 días. Recuerdo que con los deditos de mi mano yo contaba. Ya pasó un día, 2, 3, 4. Y cuando llegué al 7º día, dije ya se cumplió el tiempo que mi papá dijo que iba a regresar.
le dije a mi mamá que ya se había cumplido el tiempo, que mi papá dijo que iba a regresar. Y mi mamá, pues yo no sabía, pero ella contó después de que me hizo ese daño, que a ella le habían dicho que mi papá lo habían visto con mujeres en disco. En aquel entonces eran unos tocadiscos, contaba mi mamá que eran tocadiscos, que lo habían visto con mujeres, disfrutando de la vida del libertinaje. Y pues él había procreado 4 hijos con mi mamá y yo era la última de los 4 hijos que había procreado con mi mamá. Ahora que soy adulta comprendo, a lo mejor mi mamá lo amaba. Y cuando le dijeron que él andaba con otras mujeres, viviendo su vida de libertinaje, una vida de trovador, a lo mejor ella estaba dolida y no supo en ese momento poder controlar esa energía negativa que estaba apoderada de su mente y de su corazón. Y cuando yo le dije que mi papá, cuando iba a regresar, que ya había pasado el tiempo en el que mi papá había dicho que iba a regresar, ella me dijo que yo ya la tenía harta, que estaba cansada, porque anteriormente siempre preguntaba, cada día que pasaba yo preguntaba, ya pasó un día, mi papá dijo que iba a venir en una semana, ya pasó un día, faltan 6 días, ya pasó otro día, faltan 5 días, y así va contando los días yo consecutivamente. Entonces ya tenía cansada a mi mamá, y más que llega una persona y le dice que vio a mi papá con otras mujeres, disfrutando de la vida de baile, de borrachera, una vida de los placeres de la vida, del mundo. Y entonces ella me dijo que ya la tenía harta de tanto que preguntaba por mi papá, que mi papá no nos quería, que era no voy a decir las palabras, pero ustedes se imaginarán palabras hirientes, hirientes, que para una niña de 5 años penetraron mi corazón, me hirió de una manera que marcó mi vida para siempre. Pero recuerdo que ella me dijo que ya la tenía harta, cansada, sin decir las malas palabras que me dijo anterior de esas, y que me quitara de su vista, porque si no ella me iba a pegar. Y recuerdo que salí corriendo y ella buscó con qué pegarme, y me fui a meter debajo de una tijera, una cama, tijera le llaman, porque vivíamos humildemente en un rancho de palma donde dormíamos en camitas de tijeras, en hamacas, porque siempre recuerdo que mi vida fue una vida viviendo en la pobreza, y que debajo de la cama yo lloraba y las palabras de mi madre resonaban en mi mente, donde decía mi mamá en ese momento de ira, de coraje, de frustración, qué sé yo, qué tantas cosas sentía ella. A lo mejor lo amaba, y al darse cuenta que él había abandonado a ella y a los 4 hijos que había procreado con ella para irse a vivir su vida con mujeres de la vida del libertinaje, descargó todo ese dolor, toda esa ira en mí. Y lloraba debajo de esa tijera, recuerdo, y decía, mi papá no me quiere, me abandonó por irse a vivir su vida con otras mujeres. Era mentiroso, él decía que me quería, él decía que yo era su niña, me mentía, no me amaba, nunca me amó.
y lloraba. Y sin terminarse allí, mi mamá hizo canción. Parecía un disco rayado. Cada vez que nosotros hacíamos cosas de niños, que tal vez nos comportábamos mal porque éramos niños, ella nos recalcaba que mi papá nos había abandonado porque no nos quiso y que le había dicho que nos regalara porque él no iba a dejar de vivir su vida para criar o responsabilizarse por hijos que cuando fueran grandes iban a servir las mujeres a sus esposos y los hombres iban a ver por sus mujeres y que a él lo iban a dejar abandonado cuando ya no pudieran más, que por eso él no iba a dejar de vivir su vida. Cuando mi mamá le pedía ayuda a él, le decía eso y le decía que si ella no podía con nosotros, que los regalara y que no únicamente le decía que nos regalara, sino también nos maltrataba verbalmente. Y mi mamá no callaba eso. Ella no los decía. Y no solo una vez. Cada vez que ella se sentía frustrada, dolida, sin saber qué hacer para darnos de comer, ella se liberaba de esa manera diciendo lo que mi papá le había dicho. Entonces yo, después de anhelar tanto el regreso de mi padre, me llené de odio, de resentimiento. Y después de contar los días para que él regresara, deseaba que se muriera y que nunca más regresara. Y pasaron los años. Recuerdo que cumplí 13 años, pero para llegar a esos 13 años vivimos una vida precaria. Mi mamá no supo pensar y vendió donde vivíamos, que era propio de ella. Y anduvimos rodando. En mi país le llaman rodando, andar de casa en casa de familiares. Pero como era una mujer, mi mamá fue una mujer que trabajadora, pero trabajaba con su fuerza bruta porque no tenía inteligencia, mucho menos sabiduría. Entonces, antes de nosotros, ella tenía 4 hijos de diferentes parejas que había tenido anteriormente. Y de mi papá, pues, le tuvo 4 hijos a mi papá. Entonces mi mamá tenía a su cargo pues esos otros hijos. Recuerdo que unos de ellos se habían ido a andar en compañía de los tíos, de hermanos de mi mamá, y pues había quedado una hermana de nosotros que no era hija de mi papá, la violó también, violó a la niña de 1 año, mi papá fue un abusador. Y entonces
Andábamos de posada en la casa de familiares y a mi mamá una semana la podían soportar con todos los hijos que tenía, porque los niños cuando pues estamos niños y no tenemos la dirección de los padres, pues tendemos a hacer cosas que en no tenemos la capacidad de razonamiento como un adulto. Y entonces hacíamos cosas de niños y a los adultos que le daban la posada a mi mamá, o sea, la estadía allí en su casa, le molestaba y terminaban diciéndole a mi mamá que se tenía que ir porque los hijos de ella eran muy, ellos decían necios. Entonces mi mamá, cansada de todo eso, decidió irse a meter a la montaña sin nada, porque dijo no puedo vivir en la ciudad porque en la ciudad pues se paga agua, se paga luz, se paga renta si no tienes un lugar propio donde vivir. Y yo, una mujer sola, sin ayuda del padre de todos estos muchachitos, ¿cómo voy a hacer para pagar todo? Entonces mi mamá optó por irse a vivir al campo. Cuando digo al campo, un lugar rural, que ahí no entraban ni buses, teníamos que salir a caballo para poder caminar, o sea, a cabalgar a caballo 2 horas para poder llegar al lugar donde llegaba el autobús, para ir a la ciudad a comprar nuestra comidita, íbamos de vez en cuando. Para continuar con el video, pues en ese lugar teníamos que cabalgar 2 horas a caballo para poder agarrar un autobús para ir a la ciudad y ahí no había luz eléctrica, no había agua potable, nos alumbrábamos con candiles, vivíamos de lo que es la naturaleza, la pesca artesanal. Y mi mamá, recuerdo que aguantábamos hambre y frío, nos cubríamos con plástico cuando llovía, porque mi mamá compró 10 yardas, decía él, bueno, le llamaban, pues sí, 10 yardas de plástico negro para cubrirnos, para cuando venían las tormentas, nos cubríamos con eso. Hacíamos casitas, champas le llamábamos allá nosotros en el país. Hacíamos champas de plástico para poder pasar lo que es las tormentas. Antes llovía bastante, recuerdo. Y de lo que nosotros vivíamos eran de la recolecta de lo que es los huevos de tortuga. Agarrábamos los huevos de tortuga, salíamos por las noches a vigiar las tortugas para poder agarrar los huevos, recolectarlos y venderlos, y de ahí comprar lo que era arroz, frijoles, azúcar, aceitito, sal. Y pues la mejora que nosotros le llamábamos allá en nuestro país, no sé cómo le llamarán en otro país, sería, me imagino que sería la carne, ¿no? El pollo y esas cosas. Pues era el pescado y también lo que son las tortugas, los garrobos, los mapaches, cuzucos y gallinitas que mi mamá criaba, pues eso era lo que comíamos de mejora. Y luego pues trabajábamos lo que es en la pesca artesanal. Pero en ese lugar pues era un lugar remoto que pues lo único que se podía llegar ahí era a pies o a caballo, caminando a pie o a caballo para poder llegar a ese lugar. Entonces recuerdo que yo le pedí a mi mamá ir a la escuela y ella me decía de que no, porque para qué yo quería aprender a leer y escribir si para ir a trabajar al mar, que era lo que mis tíos y mis hermanos se dedicaban, pues no se necesitaba lo que es el estudio. Me decía mi mamá que a quién le iba yo a enseñar a leer o a escribir a los pescados del mar, que mejor buscara cómo ir a trabajar o a traer agua al pozo, porque eso era lo que había. Pero en mi mente y en el fondo de mi corazón yo no aceptaba esa vida. Yo quería estudiar, poder realizarme y no quedarme en ese lugar
donde lo único que miraba era el mar, la playa, las lanchas, las redes, los motores, jalar agua de pozo, ir a traer leña para preparar los alimentos. No veía más que eso. Pero mi mamá, pues, como a ella le dieron una vida también, de que nunca, solo le ofrecieron trabajo, 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 y nunca la dejaron a ella de que ella pudiera ir a la escuela para poder, aunque sea, aprender a leer y escribir. Entonces mi mamá nunca aprendió a leer ni a escribir. Ella se quedó analfabeta toda su vida. Entonces la misma nos aplicó a nosotros los hijos que ella tuvo. La misma que su mamá, mismo estilo de vida que su mamá le aplicó a ella, porque los padres de su mamá le aplicaron a ella, también ella nos aplicó a nosotros. Y pues yo recuerdo que mis demás hermanos no pedían ir a la escuela, ellos parece que como que les daba igual, pero recuerdo que yo sí, siempre pedía ir a la escuela porque yo quería salir de ahí. Yo recuerdo que yo decía, yo no pertenezco aquí, yo quiero salir de aquí, yo quiero conocer el mundo. Y vivíamos en un lugar que le llaman allá en Nicaragua el Golfo de Fonseca, a la orilla de las playas de Nicaragua. Recuerdo que se llama el lugar La Salvia, otro La Tigulotada, lugares que la misma gente de la zona le ponía esos nombres a esos lugares, ¿verdad? Remotos. Y de ahí se podían ver lo que son los cerros del Salvador y Honduras. Se miraba el Cerro de la Unión, el Cerro de Conchagüita de Honduras. Creo que es del Salvador o de Honduras, no recuerdo muy bien ahorita. Y yo decía, algún día yo voy a ir a ese lugar y voy a salir de aquí, yo no me voy a quedar aquí, yo quiero conocer allí y no quedarme aquí. En ese entonces de niña ese era mi sueño, poder salir de allí, de ese lugar remoto y poder llegar ahí a ese lugar. Y mi sueño era porque allá hay luz eléctrica y allá hay escuela. Ahí voy a poder ir a la escuela y también ver lo que es la televisión, la luz eléctrica. Ahora me da risa porque digo, wow, lo que es vivir en una mente limitante, carente, ¿verdad? De cuando carecemos de las cosas, nosotros sentimos cosas que son tan normales, son esenciales, pero que son tan normales, nosotros las vemos como, wow, algo tan grande, tan inalcanzable, que si lo logramos alcanzar, como vivir en un lugar donde hubieran escuelas y luz eléctrica, yo decía, wow, voy a poder estudiar, voy a poder ver televisión. Y es algo tan cotidiano, pues hoy en día y en ese entonces también para las personas que vivían en las ciudades, ¿verdad? Entonces, pero para mí, pues, era un sueño el cual yo quería alcanzar para poder prepararme. Pero pues mi madre me decía que no, que para ir a sacar los pescados, para ir a jalar las redes en la lancha, que ellos se dedicaban a la pesca artesanal, no necesitaba saber leer ni escribir. Y me negó el derecho a la educación. Entonces, a la edad de 14 años yo decidí salirme de lo que es de la vida del respaldo de mi mamá. No digo respaldo, creo que no es la manera adecuada porque pues mi mamá solamente nos ofrecía trabajo, que teníamos, si queríamos comer teníamos que trabajar, si queríamos cualquier cosa, que si yo quería comprarme un par de calzoncitos de niña, que tenía que trabajar para comprarlos. Entonces todo el tiempo fue, si quieres eso, tienes que ganártelo. Nunca fue que, mira, te compré esto, hija, un regalo para ti. De hecho, nunca supe en mi infancia qué día cumplía años yo. Nunca supe qué día cumplía años en mi infancia.
porque por el descuido de mi papá y mi mamá, que solo nos procrearon, pues ni siquiera nos fueron a registrar a una alcaldía, nomás los tuvieron así como los animalitos, como tienen los animales a sus animalitos, y que no tienen un registro, ¿verdad? Un registro civil. Pues así nos tuvieron nuestros padres a nosotros, porque nomás el deseo, ¿no? Tuvieron deseos de intimaron y pues no se cuidaron y pues salió embarazada mi mamá de mi papá y pues luego ya estás y ahí ve qué haces. Entonces, pues no nos dieron una identidad, no nos fueron a registrar a mi hermano y a mí, no nos registraron en ninguna alcaldía. Entonces llegamos hasta adultos sin identidad terrenal, digamos, porque es así como le llama el mundo a lo que es identificación, ¿verdad? La identificación le llaman la identidad, aunque nosotros los hijos de Dios sabemos que esa no es nuestra verdadera identidad, que eso solo es un documento que nos identifica acá en la tierra, pero que la identidad de nosotros realmente no es esa. La identidad de nosotros está en Dios y es la naturaleza de Dios en nosotros, la verdadera identidad de nosotros. Entonces, llegué a salir huyendo de mi mamá a la edad de 14 años porque ella me maltrataba, me ponía a cuidar los nietecitos de ella, de mis otras hermanas mayores que yo, que pues sí, por su ignorancia, por la falta de dirección, porque mi mamá nos dejaba solos,